Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito donde desmenuzamos todo, pero absolutamente todo sobre el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos y por supuesto, de las celebridades que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado rondando en la cabeza de muchos de ustedes, un misterio que vamos a intentar desentrañar más menos juntos. ¿De qué copyright hablo? Pues de nada más y nada menos que de Can Yaman. Su Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, el hombre que con una sola mirada hace suspirar a miles. Y no vamos a hablar de sus abdominales, aunque podríamos dedicarle un vídeo entero a eso, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo mucho más íntimo, mucho más personal, su vida amorosa. Porque vamos a ser sinceros, la vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido un tema de interu copyright se publicó, un culebro superíndice 3N en su mismo, lleno de rumores, especulaciones, fotos robadas y supuestas fuentes cercanas. Y hoy, vamos a intentar separar la verdad del mito, la realidad de la ficción superíndice 3N. Vamos a explorar su pasado amoroso, sus relaciones confirmadas, los romances que se rumorearon, y vamos a intentar entender qué copyright es lo que realmente busca Can Yaman en una pareja. Y también copyright N, por supuesto, vamos a hablar de su presente, porque qué copyright está pasando ahora mismo en el corazón superíndice 3N de Can Yaman. ¿Hay alguien especial ocupando ese lugar? Pues prepúrense, porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3N, de análisis y por supuesto de un poquito de chisme, porque a Q copyright N no le gusta un buen chisme de vez en cuando. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los vídeos donde analizamos a fondo la vida de sus celebridades favoritas, por favor, do copyright le like a este vídeo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este, para que podamos seguir investigando, analizando y contándoles todo lo que quieren saber sobre el mundo del espectáculo. Así que no lo duden. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Gracias. Ahora vamos a lo que nos compete, Can Yaman y su vida amorosa. Vamos a empezar por el principio, por sus primeras relaciones conocidas. Porque antes de convertirse en el supergalán N que conocemos hoy, Can Yaman también copyright N fue un joven enamorado, un chico que experimentó superíndice 3 los primeros amores, las primeras decepciones y los primeros corazones rotos. Se rumorea que durante sus aún más menosos de universidad tuvo varias novias, relaciones que fueron muy o menos serias, pero ninguna de ellas llegó superíndice 3 a trascender a la fama. Eran relaciones normales, relaciones de juventud, sin el escrutinio público al que estuvo expuesto ahora. De hecho, algunas fuentes cercanas a Can, aunque manteniendo el anonimato, aseguran que era un chico bastante tímido en el amor, muy centrado en sus estudios de derecho que en las conquistas. Pero claro, el atractivo de Can Yaman era innegable incluso entonces, y no faltaban las chicas que intentaban llamar su atención superíndice 3N. Sus amigos recuerdan a nu copyright dotas divertidas de chicas que le dejaban notas en sus libros o que intentaban coincidir con con diéresis copyright L en la biblioteca. Pero Can, según estas fuentes, era un chico muy reservado y no se dejaba llevar fácilmente por la pasión superíndice 3N. Pero todo cambió superíndice 3 cuando Can Yaman empezó superíndice 3 a destacar en la televisión superíndice 3N. Su papel en la serie G1 y párrafo Ellery lo catapultó superíndice 3 a la fama, y con la fama llegaron los rumores, las especulaciones y las primeras novias oficiales. Una de las primeras relaciones que se le atribuyeron, aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente, fue con su compau más menos era de reparto en esa serie, Selin Sedgin. Se decua que agua muy buena química entre ellos, que se llevaban muy bien fuera de CU Maras, y que incluso han sido vistos juntos en actitud cariu más menos osa. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 el romance, y con el tiempo, el rumor se fue desvaneciendo. Analicemos un poco esta situación superíndice 3N. En el mundo del espectáculo, es muy común que se creen romances entre los protagonistas de una serie para generar mood, interu copyright, y publicidad. Los fans adoran ver a sus personajes favoritos juntos tanto en la pantalla como fuera de ella.
Por lo tanto, es muy posible que este rumor haya sido inflado por los medios y por los propios representantes de Can Yaman para aumentar su popularidad. Además, la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3n real fuera de ella. Muchas veces, los actores simplemente son buenos en su trabajo y logran crear una ilusión superíndice 3n convincente. En el caso de Selin Sezgin y Can Yaman, es probable que hayan sido buenos con Pau más menos eros de trabajo y que hayan tenido una buena relación superíndice 3n profesional, pero sin que haya habido nada mu ese ayub. Después copyright ese llegó superíndice 3 su relación. Superíndice 3n con Bestem Suuzdemir, una guapúsima actriz turca con la que Can Yaman mantuvo una relación superíndice 3n que su fue confirmada y que duró superíndice 3 varios meses. Se les veo a muy enamorados, acudúan juntos a eventos, compartúan fotos en redes sociales, y parecua que la relación superíndice 3n iba viento en popa. Sin embargo, de repente la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 de forma abrupta y sin explicación superíndice 3n aparente. Se rumorearon muchas cosas, desde infidelidades hasta incompatibilidades de agenda, pero la verdad es que nunca se supo el motivo real de la ruptura. Lo que se sabe es que la ruptura fue bastante dolorosa para ambos, y que tardaron un tiempo en superarlo. Esta relación superíndice 3n fue la primera que Can Yaman hizo pública y por lo tanto, fue la primera que se vivió superíndice 3 bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Se les veo a muy felices y enamorados, y muchos pensaron que esta vez su agua ha encontrado a la persona indicada. Sin embargo, la presión superíndice 3n medio tica puede ser muy difícil de soportar, y muchas relaciones terminan fracasando por este motivo. Además, las agendas de los actores suelen ser muy complicadas, con muchos viajes y compromisos profesionales que dificultan mantener una relación superíndice 3n estable. En el caso de Can Yaman y Bestem Suuzdemir, es probable que estos factores hayan contribuido a la ruptura. También copyright en ese rumoreo superíndice 3 que la fuerte personalidad de ambos pudo haber sido un factor determinante. Los dos son personas muy ambiciosas y con mucho carácter, y es posible que hayan tenido dificultades para ceder y llegar a acuerdos. Pero Can Yaman no es de los que se rinden fácilmente en el amor, y poco después copyright se volvió superíndice 3 a encontrar el amor en los brazos de Demet Özdemir, su compau más menos era de reparto en la exitosísima serie Erkenci Kwaipu Harosou más menos Ador. Esta relación superíndice 3n fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable, y los fans de la serie deseaban con todas sus fuerzas que esa química se trasladara a la vida real. Y así fue. Can y Demet se enamoraron y su relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en la comidilla de la prensa del corazu superíndice 3n. Se les veo a felices enamorados disfrutando de su relación superíndice 3n. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos en redes sociales, y parecua que habían encontrado el uno para el otro. Esta fue sin duda la relación superíndice 3n mu, ese medio tica de Can Yaman. La serie Erkenci Kwai fue un autocopyright tico a copyright sito a nivel mundial, y los fans estaban obsesionados con la pareja protagonista. La presión superíndice 3n era enorme, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los medios y por los fans. En este caso, la química en la pantalla se tradujo en una relación superíndice 3n real fuera de ella, pero esa misma química, esa misma pasión superíndice 3n, pudo haber sido también copyright n la causa de su ruptura. Los celos, las inseguridades y las exigencias de la fama pudieron haber envenenado la relación superíndice 3n. Pero como suele ocurrir en las relaciones medio-ticas, la presión superíndice 3n pública y las exigencias de sus respectivas carreras terminaron pasando factura. La relación superíndice 3n de Can y Demet se volvió superíndice 3 tormentosa, llena de altibajos, de rumores de infidelidades y de celos. Finalmente la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 de forma definitiva, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3n roto. Fue una ruptura muy medio-tica, con acusaciones cruzadas y con mucho dolor por ambas partes. Después copyright ese de la ruptura, tanto Can como Demet se refugiaron en sus carreras y evitaron hablar del tema. Sin embargo, la prensa siguió superíndice 3 insistiendo y sacando a la luz detalles de la relación superíndice 3n y de la ruptura. Fue un periodo muy difícil para ambos, y les costó superíndice 3 mucho superarlo. La relación superíndice 3n con Demet Özdemir marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la vida amorosa de Can Yaman.
Después copyright S de esta experiencia, se volvió superíndice 3 mucho S reservado y cauteloso a la hora de hablar de sus relaciones personales. Aprendió superíndice 3 a proteger su intimidad y a no exponerse tanto a la presión superíndice 3 en medio tica. Después copyright S de su ruptura con Demetuz Demir, Kanyaman decidió superíndice 3 tomarse un tiempo para sí mismo, para recuperarse y para reflexionar sobre lo que quería en una relación superíndice 3N. Se centró superíndice 3 en su carrera, viajó superíndice 3, aprendió superíndice 3 idiomas, y se alejó superíndice 3 un poco del foco medio tico. Durante este tiempo se le relacionó superíndice 3 con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones llegó superíndice 3 a confirmarse. Se decua que estaba saliendo con una modelo italiana, con una influencer rusa, con una empresaria spau más menos sola, pero todo eran rumores sin fundamento. Este período de soltero le sirvió superíndice 3 a Kanyaman para reconectar consigo mismo y para definir sus prioridades. Se dedicó superíndice 3 a viajar, a conocer nuevas culturas y a aprender idiomas. También copyright N se centró superíndice 3 en su carrera y participó superíndice 3 en varios proyectos internacionales. Este tiempo a solas le permitió superíndice 3 madurar y crecer como persona. Hasta que llegó superíndice 3 Diletta Leotta. Diletta Leotta es una famosa presentadora deportiva italiana, una mujer guapúsima, inteligente y con mucho carisma. Kanyaman y Diletta Leotta se conocieron en Italia, y su relación superíndice 3N fue un autocopyright tico torbellino. Se enamoraron perdidamente y en poco tiempo ya estaban comprometidos. Kan le pidió superíndice 3 matrimonio a Diletta de una forma muy romántica, con un anillo de diamantes espectacular y con una declaración superíndice 3N de amor pública. Parecua que Kanyaman ha encontrado por fin a la mujer de su vida, a la persona con la que quiero formar una familia. Esta relación superíndice 3N sorprendió superíndice 3 a muchos, ya que Kanyaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal y de repente se mostraba muy enamorado y comprometido. La pedida de mano fue un espectáculo medio urtico con fotos y vídeos que se viralizaron rápidamente. Parecua que esta vez su era la definitiva, que Kanyaman ha encontrado a la mujer de sus sueños más menos os. Pero una vez murese la relación superíndice 3N de Kanyaman se vio envuelta en la polu copyright mica. Se rumoreaba que la relación superíndice 3N con Diletta era un montaje publicitario, que estaban juntos por contrato, y que todo era una estrategia para aumentar su popularidad. Estos rumores fueron alimentados por el hecho de que Kan y Diletta compartían muchas fotos juntos en redes sociales, que se les veía constantemente en público, y que su relación superíndice 3N parecua demasiado perfecta para ser real. La sombra del marketing planeó superíndice 3 sobre esta relación superíndice 3N desde el principio. Muchos cuestionaron la autenticidad de sus sentimientos y acusaron a ambos de estar utilizando la relación superíndice 3N para promocionar sus carreras. La intensa exposición superíndice 3N medio urtica y la perfección superíndice 3N que mostraban en redes sociales alimentaron las sospechas. Sin embargo, Kan y Diletta siempre negaron estos rumores, y aseguraron que su amor era verdadero y sincero. Pero a pesar de sus esfuerzos por demostrar lo contrario, los rumores no cesaron, y la presión superíndice 3N medio urtica se hizo insoportable. Finalmente la relación superíndice 3N entre Kan y Diletta terminó superíndice 3 de forma abrupta, dejando a muchos fans sorprendidos y decepcionados. Se rumorearon infidelidades, celos y diferencias irreconciliables, pero la verdad es que nunca se supo el motivo real de la ruptura. El final de esta relación superíndice 3N fue tan repentino como su inicio. Los rumores de infidelidad y las diferencias irreconciliables fueron las causas mencionadas, pero la verdad es que nunca se confirmó superíndice 3 nada. Lo que quedó superíndice 3 claro es que la presión superíndice 3N medio urtica y la falta de privacidad terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Y a QU es donde llegamos al presente. ¿QU copyright esto pasando ahora mismo en la vida amorosa de Kanyaman? Pues bien, actualmente Kanyaman se encuentra soltero, o al menos eso es lo que con diéresis copyright, él ha declarado. Después copyright S de su ruptura con Diletta Leotta, Kan ha preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa se refiere. Se ha centrado en su carrera, en sus proyectos profesionales, y ha evitado hablar de sus relaciones personales. Kanyaman parece haber aprendido la lección superíndice 3N y ahora se muestra mucho cauteloso a la hora de hablar de su vida personal.
Prefiere centrarse en su carrera y en sus proyectos profesionales, y evitar la presión superíndice 3N medio tica. Sin embargo, como suele ocurrir, los rumores no cesan. Se le ha relacionado con varias mujeres en los últimos meses, pero ninguna de esas relaciones ha sido confirmada. Se dice que estuvo saliendo con una actriz italiana, con una modelo francesa, con una influencer turca, pero todo son especulaciones. A pesar de su deseo de mantener un perfil bajo, Can Yaman sigue siendo un personaje muy popular y su vida amorosa siempre será objeto de interu copyright, para los medios y para los fans. Lo que es cierto es que Can Yaman es un hombre muy atractivo con mucho con diéresis copyright cito y con un gran carisma. Es normal que tenga muchas admiradoras y que sea objeto de deseo de muchas mujeres. Pero Can Yaman parece estar buscando algo más que una simple aventura. Parece estar buscando una relación superíndice 3N seria, estable y duradera, una relación superíndice 3N en la que pueda encontrar amor, con pau más menos UA y apoyo. Después copyright de tantas experiencias fallidas, Can Yaman parece haber madurado y ahora tiene una idea mucho más clara de lo que busca en una relación superíndice 3N. ¿Y copyright es lo que busca Can Yaman en una pareja? Pues según sus propias declaraciones, busca una mujer inteligente e independiente con sentido del humor y con valores similares a los suyos. Busca una mujer que lo apoye en su carrera, que lo entienda y que lo acepte tal como es. Busca una mujer que sea su amiga, su confidente y su compau más menos era de vida. Can Yaman busca una relación superíndice 3N basada en el respeto, la confianza y la comprensión superíndice 3N mutua. Busca una mujer que lo quiera por quien es y no por su fama o por su dinero. Y aunque ha tenido varias relaciones en el pasado, ninguna de ellas ha cumplido con todas sus expectativas. Quizás sea porque Can Yaman es un hombre muy exigente, que sabe lo que quiere y que no se conforma con menos. O quizás sea porque la fama y el con diéresis copyright cito dificultan encontrar una relación superíndice 3N verdadera y sincera. La fama puede ser un obstáculo para encontrar el amor verdadero. La presión superíndice 3N medio tica, la falta de privacidad y las intenciones ocultas de algunas personas pueden dificultar la tarea de encontrar una pareja sincera y genuina. Pero estoy segura de que Can Yaman encontraru el amor verdadero. Estoy segura de que encontraru a la mujer que lo haga feliz y con la que pueda construir una vida juntos. Y cuando eso ocurra, estaremos aquí para conturselo. Can Yaman merece ser feliz y encontrar el amor verdadero. Esperamos que pronto pueda encontrar a la mujer de sus sueños más menos y formar una familia. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, de su simpatia y de su encanto. Porque Can Yaman es mucho más que un simple galu en turco. Es un actor talentoso, un hombre inteligente y una persona con un gran corazón superíndice 3N. Y por eso lo queremos tanto. Can Yaman es un ejemplo de superación superíndice 3N y de profesionalidad. A pesar de las dificultades y de las presiones, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y seguir trabajando duro para alcanzar sus metas. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Hemos recorrido la vida amorosa de Can Yaman, hemos analizado sus relaciones pasadas, hemos especulado sobre su presente y hemos deseado lo mejor para su futuro. Espero que este análisis haya servido para comprender mejor la complejidad de la vida amorosa de Can Yaman y las dificultades que conlleva ser una figura pública. En resumen, hemos visto que la vida amorosa de Can Yaman ha sido un autocopyright tico culebru superíndice 3N, lleno de altibajos, de rumores y de polu copyright micas. Ha tenido varias relaciones, algunas de ellas muy medio éticas, pero ninguna de ellas ha llegado a consolidarse. Actualmente se encuentra soltero, aunque se le ha relacionado con varias mujeres. Y esto buscando una mujer inteligente e independiente con sentido del humor y con valores similares a los suyos. Can Yaman busca una relación superíndice 3N basada en el respeto, la confianza y la comprensión superíndice 3N mutua. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Y si les ha gustado, por favor, do copyright genme un comentario. Quiero saber qué copyright opinan sobre la vida amorosa de Can Yaman, copyright piensan de sus relaciones pasadas y copyright le desean para el futuro. ¿Creen que encontraru el amor verdadero? ¿Con qué copyright les gustaría haberlo emparejado?
Dejen sus comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre nuestros vídeos. Y por último, quiero pedirles un favor muy especial. Si les ha gustado este vídeo, por favor, do copyright le like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este, para que podamos seguir investigando, analizando y contándoles todo lo que quieren saber sobre el mundo del espectáculo. Así que no lo duden. Denle like, compartan y suscríbanse. Gracias. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a mejorar la calidad de nuestros vídeos. Y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros Superíndice 3º vídeos. Hasta la Superíndice 3 Sima.